Las historias que te voy a contar el día de hoy fueron escritas por Charlie Diego, todas basadas en sucesos ocurridos en la Sierra de Querétaro. No debemos olvidar los tiempos de antaño, cuando todo era más sencillo, o al menos así se percibía en mi pueblo. La gente no necesitaba demasiadas pruebas para creer en las cosas y por lo general eran más cuidadosos con las supersticiones. Era una época bastante distinta a la nuestra, pues la gente no tenía tantas opciones como las hay hoy en día, y mucha gente luchaba, sacrificaba y daba todo por tener una oportunidad en la vida. Muchas otras personas buscaban el poder, la ambición, y solo aquellos que conocieran los secretos podían hacerlo. No había internet, no había mucha comunicación en realidad. Hablando específicamente de mi pueblo, en las llanuras de la Sierra Gorda de Querétaro, hay muchas leyendas de antaño que hablan sobre brujas, duendes, fantasmas y espectros, pero las que más abundan son sobre brujas. Mi mamá decía que en toda aquella zona habían avistamientos constantes sobre ellas, y aún más en la época de mi abuela. Incluso se dice que era bastante común perder infantes a causa de ellas, y cazarlas era una tarea recurrente. En esos tiempos en mi pueblo Aguasarca, habían aproximadamente 5 o 6 personas que se dedicaban específicamente a eso, cazar brujas. Muchos fueron testigos de sus hazañas y sus historias, por lo que nadie dudaba de la veracidad de su causa. Entre estas personas habían 2 famosos señores que fueron los máximos cazadores de brujas en el pueblo, y las historias que se cuentan sobre ellos son increíbles, pero hubo una que destacó por cambiar el paradigma y el estigma que había sobre las brujas. Estos hombres no se dedicaban enteramente a esto, pero sí lo tomaban como una tarea comunitaria para ayudar al pueblo. En realidad estos señores eran granjeros sin más, pero en varias ocasiones lograron atrapar a algunas brujas. Se sabía que la mayoría de las brujas suelen verse jóvenes y bellas, pues de esta forma podían cautivar a sus víctimas. También se sabía que la mayoría de estas brujas obtenían su poder al hacer pactos con el innombrable, y gracias a esto se le otorgaban habilidades sobrehumanas, tales como transformarse, volar, etc. Con todo lo anterior descrito era fácil identificarlas, pues muchas veces no intentaban ocultarlo, o por lo menos así era en aquella época. Atraparlas suponía un reto mucho mayor, y no siempre resultaba exitoso, pues algunas son verdaderamente ingeniosas. Uno de los señores que se hizo famoso en el pueblo por haber cazado exitosamente a más de 5 brujas, se llama Ramiro, y hasta la fecha vive en el mismo lugar. Tuve el placer de conocerlo hace un tiempo, y de hablar con él hace muy poco. Pude indagar más sobre el tema, y entre la plática se me ocurrió preguntarle cuál era su anécdota más extraña, a lo que respondió entre risas: sin lugar a duda, la bruja roja. Le dije que no conocía aquella leyenda, aunque había escuchado ya muchísimas sobre brujas, a lo que él respondió que eso era porque no se trataba de una leyenda, sino de algo que se tomaba como un hecho completamente genuino, ya que varias personas habían sido testigos del acontecimiento. Le pedí que me contara sobre ello, y entonces él me indicó que me sentara para escuchar aquella historia. Esto es lo que me contó. Hace mucho tiempo, aquí mismo en el pueblo, tuvimos un problema realmente grande con las brujas, pues en un lapso muy corto de tiempo, hubo un número alarmante de infantes desaparecidos. Las madres del pueblo estaban desesperadas por encontrar a sus hijos, y los demás pueblerinos se encontraban muy asustados. Algunas de las madres de los niños desaparecidos afirmaban que las brujas se habían llevado a sus hijos, e incluso un par de ellas decían haberlas visto. El problema se intensificó tanto que varios de los hombres que habitábamos en el pueblo decidimos organizarnos para buscar y cazar a esas brujas. No fue muy difícil encontrarlas, pues por alguna extraña razón ellas no ocultaban su presencia.
Incluso aparecían de vez en cuando en los tejados para jactarse de su poderío y asustar a las personas. En una ocasión, perseguimos a una a través del bosque, y cuando estábamos a punto de atraparla, uno de mis compañeros cayó en una zanja y se rompió ambas piernas, dejándolo inválido por un largo tiempo. Estábamos seguros de que la bruja lo había provocado, y eso nos motivó aún más a atraparlas. Con el tiempo empezamos a detectar cuál era su comportamiento, y nos adelantábamos a sus tácticas. El truco era siempre estar un paso adelante de ellas, y utilizar su soberbia en su contra. Algunas de ellas aparecían de vez en cuando volando entre los cerros, y cuando lo hacían, parecían transformarse en bolas luminosas capaces de saltar y volar a largas distancias. Sin embargo, ideamos varias maneras de atraparlas, incluso en este estado. Empezamos a detectar que podíamos hacerlas caer si usábamos elementos de protección ocultos, tales como tijeras, escobas invertidas o hilos rojos con 7 nudos. Todo esto nos fue informado por algunas señoras que ya estaban familiarizadas con su magia y sabían cómo combatirlas. De esta forma logramos atrapar a las primeras 2, y después de confirmar que eran realmente brujas, las acabábamos en una hoguera. Sabíamos que esta era la única manera realmente de acabar con ellas, y aunque no era algo agradable de ver, lo considerábamos necesario por el bien del pueblo. En el transcurso de 2 años, logramos atrapar a otras 2 brujas. A estas últimas logramos atraparlas en su forma voladora, por lo que no fue difícil deducir que eran brujas. Por lo general estas intentaban engañarte, para hacerte creer que eran inocentes, pero usando agua bendita podías hacerles decir la verdad. Después de estas 2 últimas no aparecieron más por un largo tiempo, y aunque no pudimos recuperar a los niños desaparecidos, sí logramos que las desapariciones dejaran de ocurrir casi en su totalidad. No obstante, pasaron varios años, y algunas personas empezaron a decir que una vez más habían visto por las noches a una bruja volando en los alrededores. Los cazadores empezamos a ponernos alerta una vez más, y pudimos verla saltando entre los montes, como solo una bruja podía hacerlo. Pusimos las trampas en varias partes, para que cayera si pasaba por alguna de ellas. Sin embargo, esta parecía mucho más lista que las anteriores, pues cada vez que colocábamos alguna de las trampas, ella volaba para el lado contrario. Estuvimos en este juego del gato y el ratón por un largo tiempo sin ningún éxito. Fue hasta una luna llena de octubre que algo realmente inesperado sucedió. Una señora llegó corriendo a nosotros para decirnos que una bruja se encontraba en ese preciso momento en su casa. Inmediatamente nos pusimos en marcha, llevando todos los objetos de protección que necesitábamos, y al llegar a la casa de la señora, pudimos ver a su hijo junto con una mujer joven y rubia, que tenía una vestimenta de seda roja. Al vernos llegar, la joven empezó a correr a través del bosque, y nosotros la perseguimos por un largo trayecto, hasta que de pronto la perdimos de vista. Indiqué a uno de mis ayudantes que corriera al cerro más cercano, y colocara ahí varios hilos rojos que servirían como trampa, pues como la experiencia me había enseñado, cada vez que una bruja quería escapar, iba a la punta más alta del cerro más cercano, para ahí transformarse y volar. Mis sospechas fueron ciertas, ya que un poco después logramos ver una bola luminosa en el cielo que intentaba elevarse. Cuando de pronto los hilos hicieron efecto, logramos ver cómo la bola empezó a descender poco a poco hasta llegar al suelo, donde ya estábamos todos esperando. Una vez que tocó el suelo se transformó de nuevo en su cuerpo humano, y aprovechamos ese momento para sujetarla con varias cuerdas. Sin lugar a duda era la bruja más hermosa que hubiera visto jamás, y su larga cabellera rubia no hacía más que cautivar a los hombres ahí presentes. Su vestimenta completamente roja le daba un aspecto aún más estrafalario. Inmediatamente la mujer empezó a suplicar por su vida, y tal y como habíamos aprendido de las anteriores brujas capturadas, harían todo con tal de liberarse,
así que no nos dejamos engañar tan fácilmente. La mujer suplicaba que la dejáramos ir y alegaba no ser malvada. Yo fui el encargado de enfrentarla cara a cara, y cuando lo hice, le dije que ninguna de sus súplicas serviría, ya que la habíamos encontrado con las manos en la masa. Era claro para mí que estaba a punto de llevarse al hijo de la señora cuando la encontramos, a lo que ella respondió que ella no tenía intención de hacerle daño al niño, y que en realidad le llevaba obsequios. Obviamente no creímos ninguno de sus alegatos, y procedimos a crear la hoguera donde la acabaríamos más tarde. Sin embargo, mientras lo hacíamos, la bruja comenzó a contarnos una historia que rápidamente captó nuestra atención, pues además de la historia tan particular, su forma de contarla sonaba muy convincente. Por primera vez no me sentía engañado, sonaba genuino, aunque eso no aseguraba que lo fuera. Nos dijo que ella era residente de España, específicamente de la zona de Cataluña. Llevaba una vida muy tranquila con sus papás, quienes eran bastante estrictos al venir de una familia adinerada y de la alta índole. Aunque le daban todos los objetos que ella quisiera, no le permitían salir a ningún lado más que a lugares muy específicos, y mucho menos de viajar a lugares aún más lejanos. Sin embargo, el sueño de toda la vida de la joven era precisamente ese: viajar a tantos lugares del mundo como fuera posible. Intentó disuadir a sus padres para que de alguna forma le permitieran hacerlo, pero sus esfuerzos fueron siempre en vano. Ellos específicamente dijeron que jamás la dejarían ir a ningún lado, e incluso tomaron muchas medidas para que estas reglas se cumplieran. La joven estuvo encerrada en su casa por más de 7 largos años. Sus papás cada vez eran más cuidadosos y hacían todo lo posible porque ella jamás saliera de ahí. Por ello fue que la joven se dispuso a salir y huir a como diera lugar. Intentó hacer planes elaborados para escapar, pero todos fueron detenidos por sus padres. La joven ya no aguantaba más y se sentía más frustrada que nunca. Sentía que si no podía viajar, la vida no tenía ningún sentido. Fue entonces que en un momento de vulnerabilidad y sufrimiento, la joven intentó escapar por la puerta falsa, pero justo antes de que hiciera una tontería, el mismísimo innombrable se le apareció y le ofreció un trato. Le prometió liberarla para siempre de sus papás y permitirle viajar a donde ella quisiera, de una manera mucho más rápida, todo con la única condición de que le vendiera su alma. Esta sería la forma de agregar un alma condenada más a su colección y llevarla al mismo infierno cuando sus días acabasen. También le dijo que había una forma de detener el envejecimiento y dejarle vivir tanto como fuera posible, y esto se lograba a través de un intercambio. Por cada alma inocente que le entregase, su tiempo en la tierra sería aún mayor, un alma por otra. Con esto en mente, la joven solo tenía 2 opciones: aceptar su destino y morir ese día, o aceptar el trato del maligno y condenar su alma a cambio de vivir una vida más plena. Al final decidió aceptar la propuesta, pero le prometió al maligno que jamás le entregaría ningún alma inocente, viviera lo que tuviera que vivir. Después de aquello, la joven se convirtió en una bruja, y usó sus nuevas habilidades para viajar a muchos países nuevos, y curiosamente haciendo amigos en sus viajes. No obstante, la mayoría de los adultos se asustaban al ver a una bruja, por lo que optó por hacerse amiga mejor de pequeños, que eran mucho menos prejuiciosos y podían disfrutar sin complejos de su compañía. Con todo esto dicho, la bruja nos indicó que nunca planeó llevarse al niño, con la que lo encontramos esa noche, y en vez de ello buscaba hacerse su amiga trayéndole regalos. La historia me resultó fascinante, aunque aún tenía mis dudas sobre su veracidad. Fue entonces que se me ocurrió llamar al pequeño con el que lo encontramos, para que nos diera su propia versión de los hechos. Su madre estuvo en total desacuerdo, pero fue el propio niño quien se acercó a nosotros para suplicar por la vida de la bruja, y nos dijo que la consideraba su amiga.
La decisión no fue tan fácil, pues aún había posibilidad de que nos estuviera engañando, con una historia muy bien contada, pero finalmente decidimos creer en su palabra y la liberamos con la única condición de que se fuera muy lejos de nuestro pueblo y jamás regresara. La joven aceptó sin ninguna objeción y por mi orden quedó liberada en ese momento. Inmediatamente la bruja se elevó en el cielo y tan rápido como un rayo desapareció en el horizonte. Jamás volvimos a verla. Aún con la edad que tengo ahora, aún pienso en ella e intento imaginar a todos los lugares que viajó. Sin embargo, estoy seguro de que el innombrable no hace las cosas al azar, y que tarde que temprano decidirá reclamar el alma de la bruja para llevarla por fin al infierno, lo cual me parece una auténtica pena. Cuando terminó de narrar esta historia, quedé perpleja. Me parecía realmente interesante y fascinante. Incluso me sentí mal por la joven bruja, que en última instancia tuvo que vender su alma para así poder vivir un poco. Me sentía muy afortunada de haber podido escuchar esta historia, y más aún siendo narrada por su interlocutor original. Eso cambió mi manera de ver a las brujas ahora, y me convencí de que incluso en una situación así, aún es posible hacer el bien. Soy policía municipal desde hace más de 10 años, y ya les he contado algunas de las anécdotas más extrañas que he visto en mi carrera, pero nunca les he hablado de algo que en mi pueblo ya no se toma como una simple leyenda o como un mito, sino más bien como una verdad incuestionable. Las brujas son reales y son vistas muy constantemente en toda la región de la Sierra de Querétaro. En mi carrera policial incluso he tenido que ver a más de una, pues por lo general son causantes de grandes estragos en las comunidades, especialmente desprotegidas. Muchas de estas brujas han estado aquí desde antes incluso de que yo naciera, y tengo el recuerdo muy latente de ver bolas de fuego que brincan de cerro en cerro cuando era niña. Mi abuela me dijo que esa era una de las formas en las que una bruja podía convertirse, y desde entonces se me hace bastante común verlas de vez en cuando cruzando a grandes zancadas los enormes cerros. Son tan comunes ya que las madres enseñan a sus hijos a alejarlas y defenderse de ellas, pues éstas suelen aprovecharse de las personas distraídas o que viven ingenuamente. Hay miles de historias en la sierra relacionadas a ellas, y se han contado por generaciones enteras, pero aquí contaré algunas de las que a mí me ha tocado ver personalmente. La primera vez que supe de una bruja real en carne y hueso fue en mi segundo año como policía, pues se nos asignó la zona de Lagunita, y un día recibimos a una señora en la comisaría que insistía en que una bruja se había llevado a su marido. Obviamente pensamos que solo se trataría de un amorío consentido por el esposo, pero conforme nos fue contando los hechos, nos dimos cuenta de que había algo que no encajaba, pues su esposo no parecía ser el tipo de hombre que se iba con otra así como así. De hecho, el esposo estaba por cumplir 10 años sin tomar, para así poder estar bien con su familia. Además, la esposa describió que la mujer con la que se fue nadie la conocía en el pueblo, y era demasiado joven para él, pues aunque nadie sabía su edad no aparentaba más de 25 años, y fue muy repentino, pues apenas si se conocieron. Investigamos el tema y gracias a diversas personas del pueblo, pudimos dar con la supuesta mujer que se había robado al esposo, pero como es obvio, ella negó todo. En cuanto la conocí supe que era una bruja, pues cuando le pedimos una identificación, esta decía que tenía más de 40 años y aparentaba la mitad de su edad. Además era muy bella, y es bien sabido que las brujas suelen buscar la belleza por medios mágicos. Le insistimos para que nos dijera el paradero del marido de la señora, pero ella seguía negándolo todo. Finalmente mi compañero fue el que tuvo la idea de colocar sal en todas las ventanas y puertas, mientras ella seguía adentro. Y si las leyendas eran ciertas, ella no podría salir hasta que quitáramos la sal. Después de observar lo que habíamos hecho, se puso más nerviosa de lo normal y nos pidió que quitáramos la sal de ahí.
pero no se levantó de la silla en todo el rato. Le dijimos que solo la quitaríamos si nos daba el paradero del esposo y prometía dejarlo en paz. La mujer no tuvo más remedio que aceptar y nos dio una posición exacta de dónde se encontraba él. Estaba en una casa abandonada en la cima de un cerro. Lo más sorprendente es que cuando encontramos al esposo, este no tenía idea de cómo había llegado ahí, y tampoco el por qué. De hecho, ni siquiera recordaba a la mujer que lo embrujó. El siguiente caso ocurrió en una comunidad llamada Neblinas, bastante cerca de mi pueblo. Todo comenzó con la llamada de mi comandante, quien nos asignó un caso particularmente extraño, pues una señora había reportado la desaparición de su hija de 2 años de edad. Sin embargo, lo raro de esto era que la señora aseguraba que se la habían llevado las brujas una noche lluviosa. Cuando fuimos personalmente con ella para tomarle la declaración, ella usó la palabra brujas varias veces y de una forma totalmente natural. La señora nos contó que las brujas la habían estado acechando por varios días, pues escuchaban en varias ocasiones cómo aterrizaban en el techo, pero nunca habían pasado de ahí. Sin embargo, una noche en la cual se encontraba sola con su hija, cayó una tormenta muy fuerte que hizo que su casa se inundara completamente. Por ello tuvo que dejar un momento a su hija en la periquera, para así ella poder sacar el agua con la escoba. La casa solo tenía una entrada, y no había forma de que alguien se metiera por otro lado. Ella cuenta que cuando estaba terminando de sacar el agua, escuchó una risa de mujer en el tejado, y a pesar de la lluvia se esforzó para intentar ver si veía a alguien, y efectivamente pudo ver una silueta de mujer delgada y con un sombrero, parada sobre el tejado. La mujer empezó a ahuyentarla con lo que pudo y parecía que funcionaba, pues la bruja terminó desapareciendo en una nube de polvo. No obstante, cuando entró de nuevo a la casa, su hija había desaparecido. Lamentablemente no pudimos dar con el paradero de la niña, y poco se pudo hacer por la pobre señora. Casos como estos hay muchos, y por ello es importante tener especial cuidado aquí en la sierra con las criaturas. El último caso que les contaré en esta ocasión ocurrió no hace mucho tiempo, aproximadamente como 1 año, cuando estaba en un operativo buscando a unos supuestos malhechores que se habían escondido en la zona de Gilitle y sus alrededores. Nos mandaron a hacer una expedición a través de la zona boscosa para ver si encontrábamos rastro de estos. Sin embargo, lo que encontré fue muy diferente, pues nos separamos en parejas para buscar. Después de un rato ya adentrados en el bosque, descubrimos una cueva pequeña al pie de un gran cerro. Decidimos ir a echarle un ojo para ver si de pura casualidad se habían escondido ahí. Ambos entramos con lámpara en mano, y apenas dados unos cuantos pasos hacia adentro, escuchamos voces de mujer. Así que desenfundamos rápidamente y buscamos el origen de las voces. Finalmente llegamos al fondo de la cueva, y aquí pudimos ver a 3 mujeres muy jóvenes y hermosas, con vestuarios muy extraños. Todas vestían de color blanco, y tenían el cabello suelto hasta la cintura. De por sí ya era muy raro ver mujeres así tan adentro del bosque, pero en cuanto ellas nos vieron dieron un gran grito al unísono que casi nos dejaban sordos. Nos llevamos las manos a las orejas y solo en esos momentos que las perdimos de vista desaparecieron. Cuando salimos de la cueva pude ver 3 bolas de fuego que iban saltando entre los montes. Estas fueron 3 de las principales anécdotas que tengo sobre las brujas que habitan la Sierra Queretana, pero con el tiempo espero poder contarles muchas más.